Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía, soy profe de matemática y en este video vamos a estar viendo lo que es una función lineal, ¿sí? La fórmula de la función lineal responde a esta forma, ¿sí? Va a ser f de x es igual a un número, este número puede ser un número positivo, un número negativo, una fracción, multiplicada por x, más b, que sería otro número, que también puede ser un número positivo, negativo o fracción, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que estamos en presencia de una función lineal? Es porque hay una x, y esa x tiene como exponente el número 1. Fíjense que esta x tiene un exponente que no está escrito, pero si no está escrito tenemos que saber que está ahí, y que es el número 1, ¿sí? Ya sea el valor de A y el valor de B, tienen nombres particulares. Por ejemplo, el valor de A recibe el nombre de pendiente, y el valor de B recibe el nombre de ordenada al origen. Con respecto a la pendiente, ¿sí? Vamos a tener tres opciones. La primera opción va a ser que el valor de A sea mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que es un número positivo, ¿sí? Si es un número positivo, la función que yo voy a terminar representando va a ser creciente. Entonces, si yo grafico una función lineal que sea creciente, puede ser esto, siempre que el valor de A sea mayor que 0. La otra opción es que el valor de A, o sea que el valor de la pendiente, sea menor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un número negativo. Si la función lineal tiene un número, su pendiente, perdón, es un número negativo, la función va a ser decreciente. Si yo grafico una función lineal en los ejes cartesianos que sea decreciente, sería algo de este estilo, ¿sí? Puede ser que esté más arriba o más abajo, pero siempre va a ser decreciente. Y si el valor de A es igual a 0, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si A es 0 multiplicado por X, este término se me estaría yendo. Solamente quedaría el valor de B, de la ordenada al origen. Entonces va a ser un caso especial de la función lineal que va a ser constante. Si tengo que representar en los ejes cartesianos una función constante, va a ser paralela al eje X, ¿sí? Bien, una vez visto las tres opciones de función lineal, hay puntos que tienen todas las funciones, pero ahora nos vamos a enfocar solamente en la función lineal, que son la ordenada al origen, ¿sí? Que va a ser en este caso el término independiente, el número que no tiene X, ¿sí? Y si yo quiero marcar esa ordenada al origen sobre el gráfico, va a ser el punto por donde la función corta al eje Y. Entonces, este puntito se va a llamar ordenada al origen. Yo lo escribo como O.O para no tener que escribir toda la palabra, ¿sí? Entonces, de acá en adelante que vean gráficos y yo les pongo O.O, ya sabemos que estamos refiriéndonos a su ordenada al origen. En este gráfico, la ordenada al origen, que estaría por acá, y en las funciones constantes, va a ser por donde la función corta también al eje Y, que va a ser paralela al eje X, como dijimos anteriormente. Bien, eso con respecto al ordenar al origen. Después, otro punto importante que tenemos que reconocer y saber marcar es la raíz. Las funciones lineales solamente van a tener una raíz, y es el punto por donde la función va a cortar al eje X. Entonces, por ejemplo acá, este punto se llama raíz, este punto que está acá se llama raíz,
y las funciones constantes no van a tener raíces. Solamente va a haber un caso que tenga raíz, muchas raíces, que va a ser cuando la función, o sea, cuando el valor de la ordenada al origen es 0. Si el valor de la ordenada al origen es 0, la función representada en los ejes cartesianos sería sobre el eje X. Entonces, hasta acá vimos la forma de la función lineal. Vimos cuándo es creciente y cuándo es decreciente, y pudimos marcar en los ejes cartesianos la ordenada al origen y las raíces. Ahora lo que vamos a ver es cómo hago para representar en los ejes cartesianos las funciones. En nuestro caso, la función que vamos a estar representando va a ser f de x es igual a 2/3 de x menos 1. Una vez que nos damos cuenta que es una función lineal, lo que vamos a hacer es marcar cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. En nuestro ejemplo, la pendiente es el numerito que me está acompañando a la x, si es el valor de a, como lo llamamos al principio. Sería 2/3. Y nuestra ordenada al origen es el numerito que está solo, que en este caso sería menos 1. Es necesario que anoten, que escriban, cuando ya sea la pendiente o la ordenada al origen, el signo que me está acompañando al número. Porque si yo, por ejemplo, hubiese puesto que la ordenada al origen era 1, no va a ser el gráfico que hagamos el de esta función, sino va a ser otro. ¿Sí? Entonces, los signos que están adelante del número los tenemos que escribir. Entonces, una vez que ya sabemos distinguir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen, lo que voy a hacer es trazar los ejes cartesianos. Acuérdense que el vertical es el eje Y y el horizontal es el eje X. ¿Sí? Igual esto yo ya lo fui explicando en el video anterior. Cuál es cada uno de los ejes, cuáles son los números positivos y cuáles son los números negativos de cada uno de los. Bien. Ahora, lo primero que vamos a tener que hacer para representar una función lineal es marcar la ordenada al origen sobre el eje Y. En nuestro caso, la ordenada al origen es menos 1. Entonces, el menos 1 voy a marcar nuestro primer punto. Una vez que marcamos la ordenada al origen, vamos a observar o a tener en cuenta el numerador de la pendiente. Fíjense que la pendiente está expresada como, es una fracción, ¿sí? El número de arriba, que en nuestro caso es el número 2, se llama numerador. Y el número de abajo, que en nuestro caso es 3, se va a llamar denominador. Entonces, el numerador de la pendiente lo que a mí me va a indicar es que si el número es positivo, voy a subir. ¿Desde dónde? Desde la ordenada al origen. Si el número es negativo, voy a bajar. ¿Desde dónde? Desde la ordenada al origen. En nuestro caso, como es positivo, desde la ordenada al origen voy a subir 2 lugares. El primero va a ser hasta el 0 y el segundo va a ser hasta el 1. ¿Sí? Una vez que marcamos el numerador de la pendiente, vamos a marcar el denominador. Y este me va a indicar cuántos lugares me tengo que correr hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Entonces, nuestro denominador es 3. Me voy a correr 3 lugares. 1, 2, 3. Listo. Ya me corrí 3 lugares. Lo último que me queda por hacer es unir el primer punto con el último y ya voy a tener representada gráficamente nuestra función lineal. Unimos los puntos y ya estaría marcada, ya estaría representada nuestra función lineal.
¿Es la única manera que hay para representar las funciones lineales? No, no es la única manera. También tenemos una opción por medio de una tabla de valores. Pero para mí, esta es la más práctica como para poder representarla sin hacer tantas cuentas. ¿Sí? Pero si les explican de otra manera, también va a estar bien. O sea, las varias opciones corresponden. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, yo les puedo dar una función lineal a partir de la fórmula, o se puede decir, o se puede dar como dato 2 puntos, y por esos 2 puntos tienen que pasar la función lineal, y además necesito encontrar la fórmula. Esta fórmula, f de x es igual a un número por x más menos otro número. Por ejemplo, yo les doy 2 puntos, menos 2, 2, y b, que es el punto 4, 5. Entonces, a partir de estos dos valores, lo que necesito encontrar es la fórmula de la función lineal. Con estos dos valores, lo que voy a poder hacer es encontrar el valor de la pendiente de la función, ¿sí? Y eso viene dado por una fórmula. Es A es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Y estos valores de X y de Y los voy a sacar de A y de B. Por ejemplo, en mi caso, el valor de A va a ser X1 y 1, y el valor de B va a ser X2 e Y2. Lo que no tienen que hacer es mezclar, por ejemplo, X1 es menos 2, y a I1 en vez de ponerle I1 le pongo I2. Eso estaría mal. Me va a dar otra pendiente. No va a pasar por ese punto, va a pasar por otro. ¿Sí? Entonces, si para mí el valor de A es el punto 1, bueno, X1 e I1. Y si el valor de B es el punto 2, X2 e I2. Pueden hacerlo al revés también si quieren. Pueden decir que A es X2, I2 y que B es X1 e I1. El resultado va a dar igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar en la fórmula esos valores. Entonces, A va a ser igual, X2, X2 es 5, menos X1, X1 es 2, sobre X2 es 4, y X1 menos X1, que es menos 2. Entonces, voy a hacer estas cuentas. A es igual, 5 menos 2, 3. Sobre. Fíjense que acá tienen dos signos juntos. Ahí lo que hay que hacer es aplicar la regla de los signos. Menos por menos más. Entonces me va a quedar 4 más 2. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente va a ser igual a 3 sobre 4 más 2, 6. Esta fracción, ¿sí? Yo la puedo simplificar. ¿Qué quiere decir esto? Que la puedo escribir en su forma irreducible. Voy a dividir al 3 y al 6 por un mismo número, que en este caso sería el número 3. 3 dividido 3, 1. 6 dividido 3, 2. Y ahí ya encontramos el valor de la pendiente. Entonces, hasta ahora, lo que podemos decir es que la fórmula de nuestra función es y es igual a 1/2 de x más b. Lo que tenemos que encontrar ahora es el valor de la ordenada del origen, el valor de b. Y para eso vamos a reemplazar el punto A o el punto B en nuestra función. ¿Cuál reemplazamos? El que a ustedes les parezca más fácil hacer las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a reemplazar A, pero si ustedes quieren reemplazar B, van a ver que el valor de la ordenada de origen va a ser el mismo. Entonces, me dice I en nuestro caso, ¿quién es? 2. Va a ser igual a 1/2 por X. X en nuestro caso es menos 2. Entonces, la X la reemplazo por menos 2. Más B.
esto nos queda expresado como una ecuación, donde nuestra incógnita se llama B. Lo que tenemos que hacer es despejar a B, o sea que me quede B es igual a tal número. Entonces, vamos a empezar a hacer las cuentas. Este 2 va a quedar por ahora solito. Y ahora vamos a tener que hacer un medio por menos 2. Primero voy a aplicar la regla de los signos. Más por menos, menos. Y lo que se va a hacer es simplificar los números 2, tacharlos. ¿Por qué los voy a tachar? Porque este 2 que está en la pendiente está dividiendo. Y este 2, que fue el que reemplazó a la X, está multiplicando. Como la división y la multiplicación son las operaciones contrarias, yo los puedo directamente tachar. Igual, si ustedes estas cuentas las hacen con la calculadora, van a ver que les va a dar directamente menos 1. Más B. Entonces, dijimos que tenemos que despejar el valor de B, de la ordenada al origen. Fíjense que está acompañada por un menos 1. Este menos 1 está restando. Lo voy a pasar con el 2 sumando. Entonces me va a quedar 2 más 1 es igual a B. 2 más 1 es 3. Y ahí ya encontré el valor de la ordenada al origen. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar ese valor, en la fórmula que acá habíamos escrito anteriormente, al principio. Entonces me va a quedar y es igual a un medio de x más 3. Y ahí ya tenemos la fórmula de la función lineal. Si ustedes representan esta fórmula, como les expliqué al principio de la clase, al principio del video, van a ver que el punto A y el punto B va a pasar por la función lineal que acabamos de encontrar. Y está bien que pase, porque tiene que pasar. Nosotros dijimos que el valor de A y el valor de B, ¿a quién pertenecen? A esta función lineal. Entonces, si yo la represento en los ejes cartesianos, esos dos puntos tienen que pertenecer a esta función lineal que acabamos de encontrar. Bien, esto es lo que sería función lineal. Espero que el video les haya servido y nos vamos a seguir viendo en otros videitos explicando los temas para el CBC. Les mando un beso.